el Dios aparte de los abusadores, sobre todo el Dios aparte de los curas abusadores. ¿Cómo es que curas que han sido condenados en primera y segunda instancia, por ejemplo, uno se encuentre prófugo de la justicia y otro se encuentre con prisión domiciliaria en el establecimiento de una iglesia? ¿Cómo puede ser y qué explicación pueden tener los padres que han sufrido la vejación de sus hijos por parte de adultos que son sacerdotes, eran sacerdotes en los lugares donde iban a aprender en su primera infancia? Se encontraron con estos degenerados que fueron condenados por la justicia y que sin embargo siguen sin condena, no de la condena del papel, porque ahí ya están condenados, de la condena real, de la condena que quiere y necesita para expiar todo este sufrimiento los padres de esas víctimas. Estamos hablando del caso de Alejandro Matiusi, que era sacerdote de la iglesia San Roque en San Pedro, y de Arnaldo Anselmo Ojeda, que era el portero del Jardín Belén. En estos dos lugares, en la iglesia San Roque, que está junto al Jardín Belén, se habían producido los abusos sexuales de menores de entre 3 y 5 años en la escuela y en la iglesia. Son por lo menos 5 casos comprobados y a través de testimonios como estos que cuesta publicarlos. Pero tenemos que contártelos porque de esta manera, así, sin ninguna explicación de la escuela ni nada, de esta manera se enteraron los padres qué era lo que estaba pasando con sus hijos. Cuando una de las nenas le dice a la mamá, cuando le estaba dando la merienda, ¿querés que te haga pis en la boca como en el jardín? Y por supuesto, esa mujer al principio lo dejó pasar y de repente empezó a caer en lo que había escuchado de boca de su hija. ¿Qué había pasado? ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar? Empezaron a investigar los padres y empezaron a movilizarse y empezaron a hablar con sus hijos y esos hijos empezaron a contarle cuál era el sufrimiento que tenían. La investigación avanzó a partir del año 2017 y entonces se realiza una cámara Gesell. Escuchen bien esto, porque acá ya no estamos hablando ya directamente de un chico que le dice al padre, que el padre sospecha, que la cosa se puede agrandar. Ya con peritos, con la justicia interviniendo, se realiza una cámara Gesell. Y fíjense lo que decía, esto estaba en un wall, si lo tenemos lo ponemos, si no, no importa, lo vamos leyendo. Esta es la declaración de uno de los chicos de la cámara Gesell. Tulio es un señor grande que me pega en, le dice pochola, cuando estamos en la iglesia. Anselmo, el portero, Tulio era el sacerdote, Anselmo, el portero, me tocaba la cola. En la sala me tocaba en la cola y estaba la señorita, otra mujer que quedó desafectada del juicio a estos abusadores porque no se encontraron pruebas en su contra. Fíjate lo que decía el chico. El padre Tulio hacía lo mismo, el sacerdote. No me gustaría volver al jardín para que no me pasen las mismas cosas. Este es el testimonio de un chico de 4 años en una cámara Gesell. Imagínense sus padres. Primer juicio, no los encontraron culpables. En el primer juicio dijeron que no habían pruebas y que en realidad era todo un invento de las familias. Fíjate, así lo trasladaban al cura abusador en aquel momento cuando todavía se presumía inocente. Este era el traslado. Obviamente indignación, ¿no? entre las familias. Hasta que finalmente la justicia llegó y finalmente terminó confirmando lo que los padres contaban. Y dice así el fallo de la justicia. Durante el curso lectivo del 2017, los imputados Arnaldo Anselmo Ojeda, el portero, y Tulio Alejandro Matiusi, el sacerdote, desarrollaron conductas de abuso sexual para con los menores
y cita, acá fíjate, esto es el fallo que hemos reconstruido, los nombres de los chiquitos que por supuesto no vamos a revelar para proteger su identidad. Vamos con la siguiente parte del fallo, porque habla de cómo fueron esos abusos de estos degenerados. Los abusos consistieron en tocamientos en las zonas vaginales y anales de los menores, hechos que se desarrollaban dentro del horario en los que concurrían al colegio. El fallo enumera una serie de horarios en donde fueron atacados los chicos y ahora también te va a decir el resto del fallo cómo fueron atacados esos chicos. Fíjate. Los abusos se realizaban de forma colectiva y en forma individual. Incluso otros menores fueron testigos de los abusos de los compañeros. El fallo también dice que los abusos se realizaban en un sector del Jardín Belén, en la zona del patio y en la zona de los baños, pero también que se realizaban en la iglesia que estaba al lado del Jardín Belén. Les dieron 15 años de prisión. Atención con esto. ¿Dónde tiene que estar esta gente, como dice Martín siempre? ¿Dónde tendría que estar esta gente? En la cárcel. En la cárcel. No. Además, esta con gente... 2 conformes, digo, los doctores saben más, ¿no? Con 2 conformes ya. Por eso, ahí vamos. Ya no cabe 15 años de prisión. Ya hay una... En el día de ayer, antes de ayer, confirmaron la condena. Claro, en segunda instancia, después de haber tenido, como haber pasado el primer proceso tranquilamente y después ya finalmente sí, hallados culpables, apelaron, enviaron cartas a la familia diciendo que en realidad los responsables eran ellos. Y fíjate vos, 15 años de prisión y sin embargo este cura está siendo protegido por la iglesia, no está en prisión, está en un campo, en una quinta de la iglesia de San Nicolás. ¿Cómo puede ser? Estamos con Carla, la madre de uno de los chicos, una de las víctimas, una de las tantas víctimas de estos curas, y realmente, Carla, es indignante todo lo que acabamos de leer, incluso todo el trayecto que han tenido ustedes que recorrer para conseguir una pena de 15 años, pero que nadie quiere cumplir, o nadie quiere hacer cumplir, mejor dicho. Hola, Carla. Hola, el equipo todo ahí en el piso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Contanos de tu lucha, ¿no? De tu lucha que ya lleva varios años, por lo menos 7 años, a partir de que, 7, 6 años, a partir de que se enteran de esto que es tan aberrante y sobre todo en esta primera infancia de tus hijos. Sí, la verdad que la lucha es una lucha de un grupo de papás. En este caso estoy yo hablando medio en representación del resto, pero bueno, la idea es transmitirles, sí, una lucha intensa de 6 años, casi en diciembre van a ser 6 años, en las que se logró mucho, porque sinceramente yo siempre digo que cuando hay situaciones de abuso y denuncia es muy difícil a veces lograr condena, y mucho más difícil aún cuando hay un caso de abuso en un ámbito eclesiástico donde la iglesia está de por medio y donde ellos despliegan todo tipo de artimañas para que esto no salga a la luz, para que no haya condenas y para que estén abrigados bajo, ¿no? Apañados por este organismo que no siempre, yo siempre digo, no son todos que son malos dentro de la iglesia, ni mucho menos, no quiero generalizar, pero sí hubo una parte de la iglesia que se empeñó en que esto no saliera a la luz, se empeñó en darnos la espalda y en castigarnos por haber sacado y destapado esta olla de situaciones horrorosas. Carla, mientras seguimos hablando con vos y ahora mis compañeros te van a hacer las consultas porque realmente todos queremos saber cómo es esta lucha, cómo es el día de hoy y cómo es la lucha por la justicia, ¿no? Por algo tan básico para todos nosotros. Guido, preparanos ese video que los propios padres hicieron el día que, mientras ya tenían todas las denuncias y está todo muy claro de cómo había sucedido, ustedes se encontraron con que en la iglesia donde habían abusado de sus hijos había un almuerzo de sacerdotes que estaban amparados por el arzobispado y que además contaba entre sus presentes con el cura abusador. ¿Lo vemos? ¿Lo tenemos para mostrar? Fíjate lo que hacían los padres cuando fueron a pedir justicia y a tratar de poner blanco sobre negro lo que pasaba en la escuela. Ahí lo vemos. Este es el jardín donde abusaban a nuestros hijos. Hace 4 años, en 2017, hicimos la primera denuncia, Jardín Belén de San Pedro. Y en este momento venimos, después de 4 años, que nadie se comunicó con nosotros, porque el obispo se ha juntado en este momento, en este lugar, con todos los curas de la zona, a hacer un almuerzo y una reunión en la iglesia donde también abusaban de nuestros hijos.